otro día de Pascuas. Último momento, horror en Jujuy. Tuvieron a 2 hermanos asesinos. Están acusados de matar a su mamá y su padrastro. Terrible esto, Jorge, ¿eh? Exactamente, es terrible, un escenario que llamó poderosamente la atención a los investigadores. Estamos hablando que esto fue en Palma Solá, barrio Agua Negra. Las víctimas son 2 personas adultas, María Vázquez de 58 años y Juan Carlos Lizarazu de 67. En primera instancia, bueno, el escenario en el cual encontraron sin vida a estas 2 personas fue la mamá de María Vázquez, una mujer de 96 años de edad. Y los investigadores, cuando hicieron las investigaciones preliminares con el área de policía científica, observaron una irregularidad, que habrían intentado simular una suerte de femicidio seguida de suicidio. Pero bueno, no se quedaron con esa hipótesis, fueron por la declaración de los hijos, que no fueron hallados en primera instancia, que son una persona del sexo femenino y otra del masculino, mayores de edad, a quienes tras la investigación que se hizo por parte del área de policía científica, más el testimonio, más el escenario propiamente dicho, se dieron cuenta de que los autores materiales, en primera instancia, habrían sido los hijos de estas 2 víctimas fatales. Estamos esperando el resultado de la operación de autopsia y muy probablemente a partir de mañana se los indague a ambos acusados. Historia macabra, si las hay, ¿eh? Historia macabra, si las hay. Desde Jujuy tenemos a Seba Cruz. Seba, buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Escuchando atentamente el relato de allí del compañero, pero bueno, acá hay un punto. ¿Por qué sospechan de los hijos los policías? ¿Por qué? Porque si bien quisieron armar este cuadro de femicidio seguido de suicidio, lo que no apareció fue el arma. Entonces no podía encajar, claro, el arma con el cual mató a la mujer y se habría matado. Y ese detalle fue el que dijeron los pesquisas, acá hay algo raro, acá no es lo que quieren vender, y empezaron a preguntar, a indagar. Es exactamente la madre de 96 años de Lizarazu, un empresario muy conocido aquí en Jujuy, y es quien descubre los cuerpos y llama a la policía, y es por eso que también se sospecha de que los hijos podrían ser los autores de este parricidio, porque en definitiva ellos habían mantenido una discusión anteriormente muy fuerte, según los testigos, en ese sector, en esa casa, allí en Aguas Negras, un sector acomodado de la zona de Jujuy, y donde efectivamente apuntaron hacia ellos, ¿no? La verdad es que hacía mucho tiempo no se daba una situación de esta, ¿no? En una clase social acomodada, una clase social realmente alta, y donde ahora una pareja, estamos hablando de 2 hermanos, una mujer y un varón mayores de edad. ¿Pero qué habría detrás de todo esto, Seba? ¿Qué habría detrás? Porque primero intereses materiales, claro. Mucha discusión. Exactamente, mucha discusión, una relación que no se llevaba bien, ni tampoco con la nueva pareja de María Vázquez. Ellos eran hijos de María Vázquez y no había una buena relación con esta persona, con Lizarazu, Juan Carlos Lizarazu, de 67 años. Nada que ver con Hilda, ¿no? Y además, acá habían intereses económicos de por medio. Así que todo se fue sumando y esto lamentablemente terminó en lo peor. El desenlace muchas veces, muchas veces en estas problemáticas familiares, con estas cosas internas que podría ser una cuestión económica además, terminan siempre así, ¿no? Un empresario, muchas propiedades, es la información que llega, y hay que recordar que, como bien decía nuestro compañero, Lizarazu, exactamente, hay que destacar que el trabajo de lo que es el área criminalística de policía científica siempre deja en evidencia los errores o los horrores que cometen los autores materiales de estos hechos. Pero, como bien decía nuestro compañero, también se jugó parte fundamental ese cabo suelto, que es no hallar el arma en la escena, porque si hubieran dejado el arma en la escena o lo hubieran implantado de una forma estratégica, probablemente la investigación tomaría su tiempo, pero a la corta o a la larga se hubiera dilucidado que fue un doble homicidio. Pero en este caso, bueno, eso fue lo que dejó en evidencia, que dejó entrever que los autores materiales serían, en este caso, estos 2 hijastros de Lizarazu, porque son hijos de la señora María Vázquez, esta mujer de 58 años,
y de trasfondo, como bien decía nuestro compañero, habría muchas peleas, muchas discusiones e intereses materiales. Ahora, pregunto por qué, si la discusión es con Lizarazu, ¿por qué termina cayendo la madre también? Porque acá se quiere mostrar como que era supuestamente un femicidio seguido de suicidio. Y en realidad, la estrategia. En realidad podría haber sido al revés. La estrategia para matar a la pareja y por consecuencia a la madre también. ¿Sería así la cosa? Sí, pero sencillo. Matan a la madre, ¿no es cierto? Matan a la madre, dejan la escena bien implantada, entre comillas, por el parte de la madre. Después generan el suicidio del que podría ser el imputado, y de esa forma se extingue la acción penal por la muerte del imputado, que sería esa la estrategia. Acá salió mal porque cometieron el gravísimo error de llevarse el arma de la escena y a su vez de mal implantar los cuerpos. Pero aparte, primero, a ver, perdón, ¿no? Pero, o sea, muy básicos. O sea, si hay un homicidio seguido de suicidio, ¿qué es lo que no puede faltar? El arma. O sea, puede faltar cualquier cosa. Lo que no puede faltar es el arma, claramente, ¿no? Después tenemos que ver dónde fue el disparo, si el disparo marca y en las pericias, si fue a una distancia suficiente, o si fue pegado a la 100, por ejemplo, o si fue a una distancia que vos decís, no se puede haber suicidado así. Como tantas dudas surgieron en el caso, por ejemplo, del fiscal Nisman, ¿no? Bueno, por eso lo que están esperando los investigadores es el resultado final de la operación de autopsia. Lo que hay hasta ahora es un acta de necropsia que es algo muy preliminar y muy superficial. Ellos quieren ir a fondo con el detalle fino. ¿Para qué? Para de esa forma poder indagar, en este caso, a los dos detenidos que están alojados en una unidad carcelaria de San Pedro, Jujuy, a la espera de ser llamado por la justicia, que calcula que va a ser mañana a primera hora. Yo le quiero preguntar Exactamente. al doctor. Hay que agregar algo. Sí, quiero agregar algo. En principio, lo que piensa también la policía es que este hecho no habría sido premeditado. Habría surgido después de una discusión muy fuerte y desde allí se había producido el doble homicidio. Es por eso que pensaron rápido una estrategia como para zafar de la situación y terminan plantando un cuadro donde aparentemente era un femicidio seguido de suicidio, pero terminan cometiendo varios errores. No solamente está del arma, sino no llaman a la policía, aun cuando ellos habían sido las últimas personas que habían estado con ellos. Los vecinos sabían de que había una relación muy tensa, y con muchas discusiones, se habían discutido casualmente antes. La verdad es que habían varios errores que no pudieron hacerlo porque no había sido premeditado. Justo me diste el pie para preguntar al doctor que tenemos en el piso, porque si no fue premeditado en este crimen que es tremendo, si no fue premeditado, claramente la defensa va a promocionar esto de la violencia, ¿cómo se dice? Violencia emocional, emoción violenta. Perfecto. ¿Cómo es el proceso, doctor, en este caso? Sí, primero, bueno, se ve que no fue premeditado porque se llevaron el arma homicida. En estos casos, bueno, también habría que ver qué pasó con estos chicos que... ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Porque más allá más allá de esta situación de si había un móvil económico y demás, mataron a la madre en todo este proceso. Más allá que el otro la pareja era el padrastro, y por ahí el móvil económico venía por ese lado, y pensar en si era una persona, un empresario con propiedades, y que consideraban que le podía quedar eso a ellos. Bien, pero a eso, primero, ¿por qué les quedaría a ellos? ¿No? Salvo que no tenga herederos. No, sí, salvo que esté casado y ellos hereden a través de su madre, si es que es una muerte de otro tipo. Muere el marido que está casado con la mujer, pero eso deberían... Y la mujer heredaba, y ellos heredan a través de la mujer, pero bueno, en este escenario no va a resultar así. Ahora, yo digo, Seba, y te pregunto a vos, porque a mí no deja de llamarme la atención. Este hecho, creo que a todo el mundo nos llama la atención, pero ¿cuál es el punto al cual quiero llegar? Supongamos que este hombre tenía mucha guita, ¿sí? Cuando alguien llega al lugar con un arma, porque si le dispara con el arma, hay que ver primero si llegó con el arma o si era un arma que ya estaba en la casa. Si vos tenés un arma, si manipulás un arma, más allá de que no haya sido premeditado, la intención de matar claramente está. No, porque si no tenés un arma y le apuntás a la persona. Y por otro lado digo, ¿es un homicidio de uno de los dos hermanos y el otro para cubrirlo? Porque ponele que discutió con Lizarazu, ¿no? Supongamos que discutió. Entonces, en medio de la discusión, esta persona, sea el hombre o la mujer,
se calienta tanto, a mí no me daría para calentarme tanto y pegarle un tiro a alguien, ¿no? Pero se calienta tanto que termina matando al hombre, a la madre y todo. El otro o la otra dice, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo zafamos de esto ahora? Digo, y termina siendo cómplice, ¿no un plan orquestado entre los dos? Exactamente. Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Quién mató a quién? ¿Y cómo fue este doble homicidio? Porque el desafío de la policía va a estar en reconstruir esta parte, ¿no? Si los hermanos se culpan entre ellos, si uno de los hermanos dice, no, yo fui el que mató, ella no tiene nada que ver, por ejemplo, el hermano tratando de cubrir a su hermana. ¿A quién mataron primero? También eso va a ser importante. ¿Por qué mataron a la madre? Porque defendía casualmente a su pareja, porque en varias discusiones ella siempre salió a favor de Lizarazu. Y bueno, y esto fue creando esa bronca. Esto no es de un día para otro, esto ya se viene acumulando. Y la verdad es que para tener este desenlace tremendo y trágico, evidentemente había mucha bronca, pero habrá que armar ese rompecabezas en el momento en el cual se produce este doble asesinato, este doble crimen, para saber si es que tal vez hubo una discusión, hubo un forcejeo, hubo un acto de violencia y alguien intervino allí con el arma. Y para saber si es que fue el hombre o la mujer, los hijos de esta mujer también, que intervinieron, así que va a ser realmente un desafío para la policía y dependerá mucho el testimonio también de ellos y de la autopsia para saber si es que coinciden con la declaración. Hasta el momento están imputados, están alojados en una penitenciaría, todavía no han declarado, así que se espera que en esta semana tengamos novedades. Ahora, es tremendo, ¿no? Porque fíjate que decimos, y creo que a todos nos llevó a lo mismo. Vos recién dijiste, Seba, si lo mató él y ella termina siendo cómplice. A todos nos llevó a pensar, creo yo, y díganme si alguien piensa lo contrario acá, ¿no? A todos nos llevó a pensar que el que disparó fue él. Sí, es verdad eso. ¿No? Es verdad eso. O sea, no sé por qué, quizás porque el arma es más del hombre, no sé por qué, pero a todos nos llevó a pensar que el que disparó fue él. No sé, doctor, ¿usted qué pensó? No, puede ser una mirada dentro de esta sociedad que pensamos que es una sociedad más machista, Sí. pensando que el hombre puede hacer eso y la mujer no es capaz de hacerlo porque es un sexo débil. Sí. Quizás no, quizás fue la mujer la que disparó y el hombre era el que trataba de que no sea. O quizás sí, pero digamos, puntualmente no se sabe. Pero digo, en medio de todo esto, cuando vos lo dijiste recién, Seba, que yo te sumo a esto de que a todos nos lleva a pensar que fue el hombre el que disparó, digo, a lo mejor vos tenés alguna información más desde ahí. Claro, a ver, ¿qué es lo que dice la policía y cuál es la principal hipótesis? Aquí la mujer, o sea, la hermana manipulaba al hermano. Iban a enfrentar por una cuestión de efectivo, por una cuestión económica, una cuestión de herencia. La hermana le llenaba la cabeza al hermano. Podemos hablar de una autoría intelectual y una autoría material. La autoría intelectual podía ser por parte de la madre, de la hermana, y el autor material que efectuó el disparo del hombre. A este HDP hay que matarlo. Por eso es que llevan el arma. Claro. Por eso es que llevan el arma. Ahí cierra un poco, ¿eh? A ver, vamos a ir a discutir, vamos a ir a enfrentar. Esta va a ser la última vez. Y si no nos dan una respuesta, vos sacás el arma y se acabó. Listo, armamos una discusión y bueno, y evidentemente fue así, porque tanto Vázquez como Lizarazu no dieron brazo a torcer y ellos dijeron que no. O sea, ¿qué querían ellos? Querían dinero, querían efectivo, querían armar su propio negocio, no querían quedar afuera. Veían que la madre estaba más para el lado de su pareja que para el lado de los hijos, entonces evidentemente les reclamaban constantemente eso. Y esa situación hizo de que llegaran los dos y uno de ellos armados, se supone el hijo, y la hija, que era la que planteaba la situación y que si esto se desmadraba, sacaba el arma y terminaba una discusión con la vida de los dos como tal. Una situación que ya venía de hace tiempo. Lo que pasa es que eso, fueron acumulando, vaya a saber cuál es la interna. Lo que pasa es que si ya llevaron el arma, ya hay una premeditación. Y ya claro, sale de foco la emoción violenta. Claro. No fue que le pegó con un palo que tenía al costado. Llevas el arma y decís, la llevo por las dudas, estás premeditando que algo va a pasar. Pero también tenemos que pensar si el arma es de la víctima o del victimario, si el arma estaba en la casa o fue llevada. Y después está la otra. Tenemos a uno que pudo haber sido el instigador, ¿no es cierto? Y el otro que pudo haber sido el autor material. En ese caso, doctor, ¿qué tipo de penas le cabe a uno y al otro? Va a caber la pena perpetua a los dos. A los dos le cae la perpetua. Sí.
Ninguno tiene atenuante por no haber disparado. Si uno dice, che, fui yo, ella no tiene nada que ver, la obligué a que no diga nada. Y hay que ver si después el juez cree ese discurso, ¿sí? Porque no alcanza con que una de las dos partes, se haga cargo, sino también hay que ver si el juez toma... Claro, si el juez considera que eso es así. En un escenario en el que las dos personas estaban ahí, ¿sí? Supongamos, hermano y hermana, las dos personas estaban ahí. Y uno dice, che, fui yo, ella no tiene nada que ver, o ella dice, fui yo, él no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Cabe la parte de partícipe necesario o a la hora de encubrir? Digo, esto del filo, de la familia, ¿puede servir como decir, bueno, ocultó porque es familiar, también como una excusa a la hora de recibir una condena? No, creo que en este caso no, y más en este tipo de delitos. Por eso el juez va a tener que después decidir si cuánta fue la participación de esa segunda persona. Pero es muy difícil que considere que no tuvo nada que ver, que fue simplemente salvo que estuviera ahí presente ese día y llegó el hermano solo, pero llegaron juntos, llegaron hermanos, tenían una discusión común, había un reclamo común, es como bastante difícil que quede fuera de... Qué difícil. Bueno, Seba, gracias por el laburo impecable, de ahí estaremos atentos. Felices Pascuas, acá en Salta lloviznando, así que no nos... favoreció mucho el clima en este domingo, así que bueno, felices Pascuas para todos. Muchísimas gracias. Un lindo día. Chao. El gran Seba Cruz.